Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer nuestra declaratoria de la Biblia, hermanos. Pongámonos en pie, por favor, y digamos: esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy seré enseñado por la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Valientemente confieso que mi mente está alerta, que mi corazón está receptivo, porque estoy a punto de recibir la incorruptible e indestructible, eterna semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual, nunca, 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 nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso, hermano. Gloria al Señor. Pueden tomar sus respectivos asientos. Amante Padre, una vez más nos acercamos delante de ti con el objetivo, Señor, de poder clamarte para que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos en esta hora. Solicito la intervención inmediata del Espíritu Santo para que sea Él quien alumbre nuestros ojos del entendimiento y que podamos, Señor, comprender tu palabra y que haya edificación para nuestra vida. Y si hay algunas áreas en las cuales debemos, Señor, trabajar, que tu Espíritu Santo nos dé la indicación para que podamos nosotros poner manos a la obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Dame la gracia y el poder para predicar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El miércoles anterior, hermanos, comenzamos a estudiar sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Estuvimos meditando en cuanto a la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Quiere decir que Él es Dios, ¿verdad? Manifestado, decimos, en tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no es entonces, hermanos, una fuerza activa. Tampoco es un objeto, una cosa, no. El Espíritu Santo es una persona con su intelecto, es decir, piensa, con sus emociones y con su voluntad. Él toma decisiones. Entonces el llamado para nosotros, hermanos, y el desafío es a mantener una comunión cada día con el Espíritu Santo de Dios. De hecho, la palabra del Señor nos exhorta a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. En esta noche vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Habiendo visto la persona del Espíritu Santo, ahora vamos a estudiar sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? De tal manera, hermano, que este miércoles y los demás miércoles vamos a estar predicando en cuanto a la obra del Espíritu Santo. El tema de esta noche es el Espíritu Santo en la creación. Vamos a ver al Espíritu Santo en la creación. Les invito a buscar sus Biblias, Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Vea lo que dice. Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Si usted ya lo tiene, me puede decir un fuerte y un gozoso amén. Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese, el Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Se movía sobre la faz de las aguas. Es interesante, hermanos, notar la gran diferencia entre estos dos versículos, entre el verso 1 y el verso 2. Hay una gran diferencia. El verso 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Pero en el verso 2, hermanos, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tres cosas se nos dicen en cuanto a la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba en tinieblas. Ahora, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Él creó los cielos y la tierra. Pero ¿cómo es que si Dios es un Dios de orden,
encontramos una tierra desordenada, vacía, de tinieblas. Eso a mí no me encaja. Por eso veo yo una gran diferencia entre el verso 1 y el verso 2. A mí no me encaja eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fantástico. Pero Dios es Dios de orden. Pero dice en el verso 2 que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba llena de tinieblas. Hermanos, ¿qué es lo que sucedió ahí? Algo tuvo que suceder para que la tierra se desordenara, para que estuviera vacía y para que estuviera llena de tinieblas. Algo tuvo que suceder. Ahora, le voy a decir, hermano, lo que yo creo. No necesariamente usted debe de creer y estar de acuerdo conmigo. Usted debe de creer lo que la Biblia dice. Ahí sí, lo que la Biblia dice. Pero si usted está de acuerdo con lo que yo le voy a exponer, entonces, hermano, en este punto, entonces no hace mal. ¿Qué es lo que yo creo, hermano? Fíjese, cuando Luzbel, ¿se acuerda usted de Luzbel? No digo Bruce Bell, sino Luzbel, ¿verdad? Dios creó a Luzbel. ¿Quién es él? Bueno, era un serafín, un querubín. Era el que estaba al frente de la alabanza de Dios. Pero cuando se halló falta en él, el Señor lo expulsó del cielo. ¿A dónde? A la tierra. Pero él no se vino solo, sino que la tercera parte de los ángeles se unieron a él. De tal manera que cuando fue expulsado, en el momento de ser expulsado y viene a la tierra, se convierte en el demonio, en el diablo, en Satanás. Y la tercera parte de los ángeles que también fueron expulsados del cielo, se convirtieron en los demonios. Y eso hizo un impacto aquí en la tierra. Tal fue ese impacto que causó un desorden en la tierra y una vaciedad. Todos los seres vivos falleció. Y la tierra se cubrió de tinieblas. Y hermanos, alguien puede decir, ¿verdad? Pero es que este pastor ya está hablando de un poco de disparate, ¿verdad? Sí. Fíjese, hermanos, que se han descubierto restos de un animalito que usted, no sé si ya lo ha escuchado, los dinosaurios. ¿Sí? Pues se han hallado esqueletos de cómo se llama, de este animal y de todo lo que es la línea de ellos. Pero cuando le han hecho la prueba del carbono, resulta que la máquina revela y dice que ese animal es de cientos de miles de millones de años, dice. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible eso? Si la tierra es prácticamente nuevita, según la creación de Génesis para acá, ¿verdad? Según la historia desde Adán, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, no tiene más que 6,000 años quizás aproximadamente. Pero ¿cómo es que viene de miles de millones de años? Dice. Déjeme leerle un artículo y dice así, y lo voy a citar textualmente. Fue en este tiempo que algo sucedió que causó la extinción de los dinosaurios. Existen varias ideas de cómo sucedió este hecho, pero muchos científicos concuerdan en que un enorme cometa o un asteroide de 10 a 19 kilómetros de largo hizo impacto en lo que hoy es la costa de México, pero que en aquel tiempo estaba sumergida en agua. Se cree que el objeto que hizo impacto con la Tierra produjo tinieblas durante muchos meses por la inmensa cantidad de polvo que se levantó a la atmósfera. Un incendio global pudo haber destruido más de la mitad de todos los seres vivos
El agua pudo haberse contaminado en todos los lugares y la tierra pudo haberse sumergido a una profundidad congelante mientras el polvo permanecía en el aire. Lo que los científicos asocian con un asteroide que impactó la Tierra y que produjo un desorden, aniquilación y tinieblas, para mí, hermanos, ese asteroide no es más que la caída de Satanás y la tercera parte de los demonios que impactaron la tierra. Eso es en lo personal lo que yo creo. Entonces, lo que vemos en Génesis capítulo 1 es la narrativa de una nueva creación, donde se hace mención al Espíritu de Dios, o sea, al Espíritu Santo. Lo interesante es en el contexto de qué hace mención al Espíritu Santo. En el contexto de lo desordenado, de lo vacío y de lo de tinieblas. Aparentemente, hermano, todo indica que un poder activo proveniente del Espíritu de Dios actúa sobre la sustancia de la tierra, ya que ha sido creada. Esta actividad tiene una relación directa con la obra creativa de Dios, donde vemos que Génesis capítulo 1 relata cómo Dios completó la tierra sin forma, vacía y oscura, llenándola de vida, de belleza y de bondad. Eso es lo que vemos nosotros en Génesis capítulo 1. Es interesante entonces, hermanos, que en el Nuevo Testamento la iglesia de Corinto estaba teniendo un desorden en la congregación. Y qué interesante que ese desorden se dio en relación a un don del Espíritu Santo de Dios. El don de lenguas. Tan era el problema y el desorden que estaban teniendo, que el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo para que les escriba y para que pueda, a través del apóstol Pablo, les da lineamientos para que ese desorden pueda ser transformado en un orden. Y por eso nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 14, verso 40, lo que dice. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14, 40. Dice la palabra: pero hágase todo, en el contexto de ese desorden, ¿verdad? Y en el contexto del don de lenguas, dice, pero hágase todo, ¿cómo? Decentemente y en orden. Hermanos, a partir de la ascensión de Cristo, y que luego vino inmediatamente la fiesta de Pentecostés, donde se derramó el Espíritu Santo de Dios, desde ese momento hasta el día de hoy, 21 de junio del año 2023, entonces durante todo este tiempo encontramos el ministerio activo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está activo. El Espíritu Santo está aquí en este mundo, hermanos. Está moviéndose en este mundo. Pero ¿cómo está este mundo, hermano? Lleno de desorden. Con una humanidad que camina con un vacío en su corazón. Y donde el príncipe de las tinieblas gobierna. Pero en medio de ese desorden, en medio de ese vacío en el corazón, en medio de las tinieblas espirituales, encontramos nosotros un mover del Espíritu Santo de Dios. Cuando en la vida del hombre su andar es vacío en su interior y vive, hermano, una vida desordenada en el pecado, vive en tinieblas espiritualmente hablando, el Espíritu Santo puede transformar la vida del pecador. ¿Y cómo lo hace? Conduciéndole a un nuevo nacimiento. Y lo saca del reino de las tinieblas y lo traslada al reino de la luz, como ha pasado con cada uno de nosotros. Ya nosotros, hermanos, andamos en luz, ya no andamos en tinieblas. Vea lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 4, dice la palabra del Señor. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 4, dice la palabra: mas vosotros, hermanos, está hablando a la iglesia,
No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ya cada uno de nosotros, hermanos, ya el Señor hizo la obra y nos ha puesto en el reino de la luz. Una de las áreas en las cuales debemos de ordenar, con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, todos los creyentes, es en relación a las prioridades. Es muy importante porque mucho que estoy viendo yo hoy en día, hermano, aquí en la iglesia del Señor Jesucristo, en términos generales, estoy hablando en términos generales, en términos de la cristiandad, en términos de la congregación, de todo el pueblo de Dios, serios problemas con sus prioridades en sus vidas. Y todo creyente debe mantener un orden en sus prioridades. ¿Y cuál debe ser ese orden? Dios, la iglesia, la familia, el trabajo, el estudio, el deporte, etcétera. Ahora, alguien dice, mire pastor, pero usted dice que Dios primero, después la iglesia y después la familia. Porque otros dicen Dios, la familia, la iglesia, y la iglesia la dejan en tercer lugar. ¿Usted por qué dice Dios, la iglesia y la familia lo pone en tercer lugar? Porque Dios y la iglesia están juntas. La iglesia es la esposa del Cordero. Entonces Dios está trabajando a través de su iglesia. De tal forma que no podemos separar la iglesia de Dios. Estamos hablando de una sola cosa. Y luego viene la familia en su orden de prioridades. Por supuesto que la familia es muy importante y debe ser prioridad. Y debemos trabajar juntos también y caminar juntos. Entonces, ¿qué sucede? Con el creyente debemos mantener un equilibrio entre Dios, su iglesia y nosotros como familia. Su tiempo con Dios en la iglesia es muy importante, hermanos. Es prioridad. Domingo, el día del Señor. Miércoles, media semana. Viernes, tenemos un culto de milagros. Nuestro tiempo cuando la iglesia se abre, que no se abre siempre. En su mayoría las iglesias están cerradas, fíjese. Yo solo conozco una iglesia que sé que permanece abierto y hay culto todo el día. Los 365 días del año hay culto. Y hay culto, fíjese, y hay culto no una hora, no, estoy hablándole de 6 de la mañana, ahí está el culto, ahí hay culto todo el día. Y vigilias todas las noches. Una sola iglesia, conozco yo. Pero de las demás iglesias, incluyendo la nuestra, está cerrada. La abrimos nuevamente el domingo, el miércoles y el viernes, porque le dedicamos ese tiempo. Decimos, ok, fantástico. Pues dediquémosle ese tiempo al Señor. Es prioridad. Es muy importante, hermano, que nosotros podamos mantenernos bajo esa perspectiva. Esos días no son negociables. Si usted se organiza y organiza otra cosa fuera, en la familia, en el trabajo, deportes, etcétera, pero si choca, si yo tengo prioridades definidas y choca con mis servicio al Señor, con mi adoración al Señor, con mis cultos, con mi iglesia, entonces estas cosas pasan a un segundo plano. No, yo no puedo porque yo tengo mi prioridad. Yo debo de estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque son mis prioridades. Ahí estoy, ahí debo de mantenerme. ¿Me entiende? Entonces, cuando uno camina bajo esa perspectiva, hermano, nosotros encontramos que el Señor bendice. Fíjese que en el tiempo de Nehemías, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo. Los habían sacado
de Jerusalén, de su tierra, y los habían llevado allá. Nabucodonosor los lleva a Babilonia y allá están. Y han pasado 70 años, pero el Señor levanta un rey inconverso y le dice, bueno, vas a ser mi siervo. Y el Señor le pone en el corazón mandar a los judíos a Jerusalén de nuevo. ¿Para qué? Para reconstruir el templo. Y después, en tiempos de Nehemías, para reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, ahí hay una reforma muy interesante que hacen. Le voy a suplicar que vayamos allá en Nehemías, capítulo 10, en el verso 29. Vea usted lo que aparece ahí y cómo es que parte de la restauración que hacen ellos tiene que ver con ordenar sus prioridades en su relación de su servicio al Señor. Vea lo que dice en el Nehemías capítulo 10, verso 29. Dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, es decir, en la palabra del Señor, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Dice que juraron hacer esto. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remeteríamos toda deuda. ¿Qué estaba pasando? Pues venían gente de otros lugares en el día de reposo, donde el Señor había mandado guardar ese día para el Señor. Y ese día no se tenía que hacer nada, pero ahí venían las mercaderías, ¿verdad? Y traían muchas cosas y ahí se compraban y se vendían en día de reposo. Entonces, en las reformas espirituales que están teniendo este pueblo, parte de sus prioridades es, no, nosotros vamos a guardar el día de reposo. Así que si vienen estos a vender, no les vamos a comprar ni en el día de reposo, ni en ningún otro día santificado al Señor. Qué interesante, ordenando sus prioridades. Ahora vea lo que dice el capítulo 13, en el verso 15 en adelante. Capítulo 13, verso 15 en adelante. Dice así, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Fíjese lo que Nehemías tiene que hacer al ver que se está profanando el día de reposo, ¿verdad? Y cómo es que los tirios venían con pescado, con boca colorada, con esas mojarras y, ¿verdad? Y a vender de todo, mi hermano, ahí. Camarones, ¿verdad? Punches, y ahí venían todo. Y vendían de toda clase de mercancía, también de mercadería que traían en el día de reposo. Y él le dice, cierren las puertas, antes que vaya a oscurecer, cierren las puertas y no se va a abrir
Así que se quedaron afuera, dice, ¿verdad? Y entonces puso a sus criados y el mismo Nehemías salió y les dice, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? Váyanse, váyanse. No queremos que vengan en día de reposo a vender sus mercaderías. Busquen otro día para eso. Si los vuelvo a ver aquí, les dice, los voy a meter presos. Los voy a arrestar. Y dice que se quedaron como 2 días de reposo, llegaron, pero después ya ellos se fueron y ya no regresaron más. ¿Qué están haciendo aquí, hermanos? Están ordenando sus prioridades. Están ordenando sus prioridades. Cuando usted y yo, hermano, tenemos prioridades establecidas, vamos a restaurar áreas de nuestra vida en las que nosotros hemos descuidado. ¿Y cuál era la intención de Nehemías? ¿Por qué quería guardar el día de reposo? Bueno, porque por no hacerlo nos ha venido todo este mal a nosotros. Ahora, sabemos, hermanos, que nosotros como que no somos judíos, somos gentiles, somos de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? No guardamos la ley, no guardamos las fiestas judías porque no somos judíos. Pero, aunque no guardamos la ley, hay un espíritu en la ley. Y el mismo Señor Jesucristo guardó el espíritu de la ley, aun cuando quebrantó muchas veces en el día de reposo. Pero el Señor guardó el espíritu de la ley, que es a eso lo que nos apunta. ¿Y cuál es el espíritu de la ley? Bueno, 6 días trabajarás, pero hay un día que vas a descansar. Y en el caso de nosotros los gentiles, ¿el día cuál es? El día domingo. ¿Y por qué se hizo el día domingo? Porque el Vaticano, porque... No. Independientemente. ¿Pero por qué? La Biblia dice que el primer día de la semana, Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Domingo. Desde entonces hasta la fecha nosotros nos congregamos el día domingo. No estamos en la ley, pero sí, a lo menos, hermanos, estamos nosotros, ¿verdad? Manteniendo el día para poder dedicárselo al Señor. ¿Y qué dice Dios? Hay bendiciones para eso, para tu vida. Ahora, por supuesto, hermanos, pero no estamos bajo la ley, ¿verdad? ¿Y qué sucede si hay hermanos que tienen turno ese día y trabajan? No, trabaje. Si se puede y órele al Señor que le dé otro trabajito, el Señor le va a abrir puertas. Mientras tanto, hay una responsabilidad con su familia, con sus hijos. Manténgase ahí. Pero el Señor va a obrar en gran manera. El Señor va a ver la intención de su corazón. Y el Señor le va a abrir puertas, ya va a ver. Va a abrir puertas. Pero también, ¿y qué pasa si está enfermo? Bueno, usted está enfermo. Quédese en su casita. Está enfermo, ¿no? ¿Cómo se va a congregar? Usted está enfermo. Quédese ahí, ¿verdad? Pero hermano, porque me invitaron el domingo a un familiar allá a Metapán para tener una carneada que vamos a hacer ahí y que vamos a pasarla bien. Entonces, como son 3 horas de aquí para allá, hay que irnos entonces desde temprano en la mañana, ¿verdad? Entonces no voy a ir a la iglesia. Esa es otra cosa. Ahí estamos hablando de las prioridades. Las prioridades. Y cuando usted establece sus prioridades, usted dice, bueno, entonces mire, no voy a poder ir, ¿verdad? No, y si un día no es ninguno, le dicen, con un día que te falte, no creo que sea no es el Señor. El Señor también vela por la familia, le dicen a uno. Fíjese, con un día que falte. Dios no se enoja, dice. No, es que se trata de las prioridades. Hay cosas que no son negociables. Cosas que no son negociables. Y uno tiene que mantener sus prioridades en su vida. Tiene que vivir por prioridades. Sí tiene que vivir uno. Entonces, ¿quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. A ordenar nuestras prioridades. Hay un tiempo para la familia. Y cuando hay un tiempo para la familia, es la familia. Es la familia. ¿Verdad? Es la familia. Yo he escuchado de pastores incluso, ¿verdad? Que han tenido un día, dice, se lo dedican a su familia y ellos en todo lo sumamente ocupados que están, ¿verdad? Y están con su hijo pequeño, ¿verdad? Y entonces dice que está jugando con su hijo y han llamado por teléfono y una familia, hermano, necesitamos de su presencia inmediatamente. No puedo, le dice el pastor. No puedo, dicen que le ha dicho. ¿Y por qué, pastor? Porque estoy jugando con mi hijo.
Qué bárbaro ese pastor, dicen, ¿verdad? Prioridades. Prioridades. Necesitamos, hermanos, dar prioridad y ordenar nuestras prioridades. ¿Cómo están sus prioridades? Obviamente, si usted es un joven que esté estudiando, ¿cuál es su prioridad? Dios primeramente, su iglesia, su servicio, por supuesto, pero también, ¿cuál es su prioridad, joven? Estudia. Prepárese. Prepárese, esa es su prioridad, prepárese. Saque ese título universitario y sáquelo con buenas notas. Es su prioridad, usted. Ahora, y si está trabajando, bueno, Dios, su prioridad es Dios, su iglesia, su servicio, pero también su familia y también su trabajo. ¿Qué trabajar? Dale prioridad. Entonces, tenemos, hermanos, que mantenernos en prioridades en nuestra vida y que no sea desordenada, ¿verdad? La prioridad. A veces nosotros ponemos a Dios por un segundo, tercero plano, cuando el Señor nos ha dicho, ¿y cuál es el mandamiento más grande en toda la palabra? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás a tu Dios con toda, no dice con el 90%, dice con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir? Dios número uno. Cuando usted pone a Dios, hermano, por número uno, le va a bendecir el Señor, le va a prosperar. Y la bendición de Dios es la que prospera. A veces uno quiere su propia bendición y ahí dice, me está yendo bien y está viendo bien. Sí, le está yendo bien, pero permítame, Dios no añade tristeza a la bendición. Y cuando a usted, de repente, mi hermano, la cosa es que no se lo esperaba, ¿verdad? Y ahí perdió los 6 meses de bendición, ahí se fue, mire, porque en el hospital, en esto. Entonces, ¿qué pasó con eso? Hay que mantener siempre la prioridad. Por eso nos va a ir. Y por eso Nehemías está tan interesado en ordenar sus prioridades. Dios es prioridad. Él es prioridad. Así que, hermano, ordene su vida. Y yo también tengo que ordenar mi vida. Y para finalizar, también con la ayuda del Espíritu Santo debemos de ordenar el desorden del pecado. El desorden del pecado. Todos nosotros nos enfrentamos frente al pecado, hermanos. La tentación se presenta a cualquier hora del día. La tentación estará a la orden de cada creyente. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, que con su ayuda podemos salir victoriosos de la tentación. En Romanos 8:13 dice la palabra del Señor, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, otra traducción dice, porque si os comportáis según estos apetitos, moriréis. Pero si con la ayuda del Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a vencer la tentación? Por medio del Espíritu Santo de Dios, haciendo morir lo terrenal, haciendo morir el pecado por medio del Espíritu Santo de Dios, con la ayuda de Él. Porque la tentación está en su casa, en su trabajo. La tentación está en la iglesia, la tentación está fuera de la iglesia, la tentación está a la orden del día. Y de repente viene la situación donde se le presenta para que usted pierda los estribos y diga cosas que no tuvo que haber dicho y haga cosas que no tuvo que haber hecho. Y ahí está el pecado, el desorden del pecado en la vida del creyente. ¿Qué hay que hacer? Con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús dijo que a la verdad, dice, el Espíritu Santo está dispuesto aunque la carne es débil. Esta carne es débil, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos, que podamos nosotros tener ese recurso maravilloso y con su ayuda salir victoriosos, porque en Cristo somos
más que vencedores. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Recibe estas palmas de alabanza para tu nombre, para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias por habernos traído esta noche. Llévanos con tu paz de regreso a casa y permítenos, Padre, reflexionar en esta palabra, en nuestra vida, y nos ayudes a poder trabajar en las cosas que hay que trabajar. Padre, yo declaro bendecidos a mis hermanos, los declaro bendecidos con toda bendición de Dios. Los declaro por cabeza y no por cola. Y declaro que tu Espíritu Santo, Señor, guía nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Danos una noche de descanso, un sueño reparador, en el nombre de Jesús. Amén y amén.